Nadie esperaba que la Tierra fuera más que un pálido punto azul en el borde de un olvidado brazo espiral de la galaxia. Para la mayoría, los humanos eran un rumor anticuado. Criaturas primitivas y emocionales que apenas habían dominado el vuelo espacial antes de desaparecer tras un apagón de comunicaciones autoimpuesto. El Consejo Galáctico había archivado sus coordenadas hacía siglos. Un planeta remoto que no valía la pena volver a visitar. Pero la curiosidad es algo peligroso. La capitana Sorel, del dominio Yatari, había visto mucho en su vida. Imperios nacer y caer. Civilizaciones borradas por su propio orgullo. Criaturas que retorcían la biología misma solo para ganar una guerra. Aún así, nunca había temido una misión hasta que llegó la de la Tierra. La tarea era sencilla: explorar el olvidado planeta humano, evaluar cualquier amenaza potencial y extraer lo que pudiera ser útil. Genética, tecnología, registros culturales. Los Yatari no creían en el desperdicio. Su nave, la Valkus, era una de las mejores. Blindaje furtivo avanzado, una IA sentiente, una tripulación militar criada para la subyugación. Nadie dudaba de que regresarían. Algunos incluso bromeaban con traerse mascotas. Nunca volvieron a hacer bromas. Todo comenzó en el momento en que entraron en la órbita de la Tierra. El planeta parecía normal. Bosques frondosos, amplios océanos, ciudades dispersas y en su mayoría reclamadas por la naturaleza. No había redes de energía visibles, ni rastro de satélites. Un mundo muerto. O eso parecía. Análisis completado, zumbó la IA. Firmas tecnológicas mínimas, formas de vida primitivas, ninguna amenaza detectada. Comenzaron el descenso. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. No fue un ataque convencional. No hubo misiles, ni disparos de advertencia, solo silencio. Los sistemas empezaron a fallar. Las lecturas ambientales se volvieron caóticas. La navegación se descontroló. Y entonces, los miembros de la tripulación comenzaron a oír cosas. Un susurro grave en un idioma que no podían traducir. Al principio, lo atribuyeron a interferencias. Luego, el pánico se extendió. Uno por uno. Los soldados informaban de alucinaciones. Recuerdos que no eran suyos. Visiones de guerra, dolor, traición. Un sufrimiento humano ancestral grabado a fuego en sus mentes. El teniente Arox, un ciónico curtido en 1000 batallas, gritó y se desplomó en medio del puente. «Están dentro», jadeó. «Los humanos no se han ido. Nos están observando». Sorel no creía en fantasmas. ¿Pero qué otra cosa podía ser? Aún así, siguieron adelante. La misión debía continuar. No pensaba volver al dominio con las manos vacías. Autorizó un equipo de tierra. 5 unidades de élite descendieron cerca de lo que solía ser la ciudad de Nueva York. Perdieron el contacto en menos de 6 minutos. La última transmisión fue una voz distorsionada. No era Yatari. Era humana. Vinieron buscando ruinas. Encontraron la evolución. Fue entonces cuando supo que la Tierra no estaba abandonada. Había evolucionado. Algo había sobrevivido al colapso. Algo humano, pero mucho más allá de cualquier cosa en los datos del dominio. No eran máquinas ni monstruos, sino una inteligencia tan adaptada a la guerra, el miedo y la supervivencia que se había convertido en un arma en sí misma. El planeta no necesitaba defensas. Era la defensa. Sorel dio la orden de retirada. Solo 5 de los 80 miembros de su tripulación original lograron volver a la órbita. La nave apenas se mantenía entera. E incluso entonces, algo lo siguió. No una nave, no un ser, sino una presencia. Ahora vivía en los sistemas de la IA, susurrando, díganlo. Díganle a la galaxia. La Tierra ha despertado. Ella envió el mensaje. Luego ordenó a los motores de la nave que abrieran un rastro hacia el espacio profundo, lejos de la Tierra, lejos de la especie de la que una vez se rieron. Los Yatari nunca regresaron a la Tierra, y nadie más lo hizo, excepto una pobre alma que no escuchó. Pero esa es otra parte de la historia. Sorel ya no dormía. Incluso en la fría oscuridad del espacio profundo, a años luz de la Tierra, los susurros no cesaban.
Los sistemas de la IA, supuestamente purgados y reiniciados, todavía fallaban, emitiendo extrañas voces humanas. Por la noche, en el silencio de sus aposentos, los oía. Los gritos de su tripulación, la risa mezclada con estática de algo mucho más antiguo, mucho más astuto que cualquier cosa que la galaxia hubiera enfrentado. La Valcus cojeaba por los sistemas exteriores, dañada, medio enloquecida y envuelta en rumores. Los puertos se negaban a dejarla atracar. Otras naves cambiaban de rumbo cuando detectaban que se acercaba. Algunos la llamaban la maldita. Otros susurraban la palabra que ahora se extendía en las comunicaciones del mercado negro y los foros de Lampa, humanos. Era absurdo. Una raza primitiva que no había sido vista en siglos. Se suponía que estaban extintos, aniquilados por su propio caos. Pero los supervivientes de la Valcus, los pocos que aún podían hablar, contaban una historia diferente, una aterradora. El teniente Ren se había arrancado los ojos después de dejar la órbita de la Tierra, diciendo, «Te muestran cosas no para asustarte, sino para enseñarte. El dolor es su lenguaje, y me lo enseñaron todo». No había vuelto a hablar desde entonces. Sorel presentó su informe al dominio, pero fue clasificado de inmediato, sellado, enterrado. Fue llevada ante un tribunal privado. 10 altos funcionarios del Consejo, con los rostros ocultos tras visores sombríos, le hicieron una sola pregunta. ¿Qué fue lo que vio? Intentó explicar los susurros, la presencia en el planeta. La forma en que infectaba no a través de máquinas o biología, sino a través de la memoria, a través del miedo. No se trataba solo de matar intrusos. La Tierra se había convertido en un crisol consciente, una prueba de guerra psicológica tan avanzada que eludía por completo la lógica. Evolucionaron su sufrimiento, dijo ella, sin emoción. Lo convirtieron en un arma. No es tecnología, es instinto. No luchan con láseres o fuerza bruta. Te infectan con tu propia oscuridad. El Consejo guardó silencio. Luego, uno de ellos dijo, «Puede retirarse». Nadie volvió a contactarla. Regresó a sus aposentos a bordo de una nueva nave, la Sarapene, asignada a trabajo de oficina y mantenida bajo vigilancia. Sabía demasiado y, sin embargo, se negaban a actuar ante sus advertencias. El dominio no creía en el miedo. La arrogancia era parte de su diseño. Pero alguien sí le creyó. Un ciclo más tarde, recibió una transmisión segura. Sin remitente, solo una voz. Profunda, tranquila, humana. No te creerán. No pueden. Pero nosotros podemos mostrárselo. El mensaje incluía unas coordenadas. Un cinturón de asteroides en el espacio no reclamado. Lo debatió durante días, hasta que las comunicaciones de la Sarapene captaron de repente una señal de socorro de una nave exploradora del dominio cerca de esas mismas coordenadas. La misma voz, la misma advertencia, díganles que la Tierra ha despertado. Sorel secuestró una lanzadera y se convirtió en una renegada. Sabía que lo estaba arriesgando todo, su vida, su rango, su cordura. Pero una parte de ella necesitaba verlo de nuevo, entenderlo, no solo por sí misma, sino por lo que quedara del futuro de la galaxia. No estaba sola. Las coordenadas la llevaron a una reunión de otros, refugiados, mercenarios, exoficiales, todos susurrando lo mismo. Habían sido tocados por la Tierra. No infectados, no controlados, solo, les habían mostrado. Les habían mostrado verdades tan crudas que no podían volver a ser quienes eran antes. Uno de ellos, un ser con cicatrices llamado Grintal, habló de un momento que no podía olvidar. Estaba en órbita, viendo una ciudad consumirse en llamas a través de viejos archivos de memoria humana. Un niño lloraba sobre una tumba. Un soldado suplicaba la muerte. Entonces la voz dijo, «Esto es lo que somos, y así es como ganamos». No se trataba de naves de guerra. Se trataba de romper algo dentro de ti y reconstruirlo a su imagen. Sorel finalmente lo entendió. La Tierra no era un campo de batalla. Era un campo de pruebas, y acababa de enviar a su primer emisario al espacio. Ya estaba ahí fuera, humano, vivo y portando la infección de la Tierra con él. La lanzadera que Sorel había tomado,
El modelo robado del dominio con un obsoleto sistema de camuflaje se estaba desmoronando para cuando llegó al planeta marginal de Elite Prime. Elite era un mundo de comercio del mercado negro donde la ley era una sugerencia vaga y la lealtad se podía comprar con sangre o créditos. Si había algún lugar para rastrear al supuesto emisario de la Tierra, era allí. Pero Zor-El no estaba allí por créditos. Estaba allí porque no podía dejar de oírlo. Al humano. No en su mente, no como una alucinación, sino a través de las comunicaciones, canales piratas, frecuencias encriptadas del dominio. Una voz que no coincidía con ningún registro conocido. Calma, mesurada, siempre con la misma frase. Encontraron la Tierra. Ahora la Tierra los encontrará a ustedes. La primera noche en Elite, se reunió con un contacto, Tarn Sex, un viejo mercenario que le debía más de un favor. Tarn no habló al principio. Solo la miró fijamente con ese ojo medio mecánico, buscando algo. «Ha sido tocada por ellos», murmuró finalmente, con la voz seca como el polvo. «No eres la primera. Entonces dime dónde está el humano», espetó Zor-El. Tarn se inclinó. «No se está escondiendo. Quiere que lo encuentren». Esa misma noche, 5 mercenarios diferentes fueron encontrados muertos en un bar al otro lado del espaciopuerto. Sin heridas, sin signos de lucha, solo terror congelado en sus rostros. Uno de ellos había tallado una palabra en la mesa antes de morir. Dolor. Zor-El lo sintió de nuevo. El susurro, como un aliento detrás de su oreja. Imposible de rastrear, pero real. Siguió el rastro a través de los anillos inferiores de Elite, haciendo las preguntas correctas a la gente equivocada. Todos daban la misma respuesta. Camina como uno de nosotros. Pero cuando te mira, recuerdas cada error que has cometido. Entonces lo encontró. No en una guarida oculta, no detrás de una fortaleza de guardias, sino sentado solo en el centro de una iglesia en ruinas, bebiendo algo local y nauseabundo. El aire a su alrededor se sentía quieto, como si incluso el sonido se curvara de forma diferente donde él estaba. Era humano, pero no como ella esperaba. No estaba mejorado. Sin armadura, sin armas, solo piel vieja y marcada por la guerra. Ojos profundos que parecían demasiado tranquilos y una presencia tan pesada que se sentía como la gravedad. «Eres de la Valkus», dijo él sin levantar la vista. Ella no preguntó cómo lo sabía. «¿Qué eres?», preguntó ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Él la miró por fin, y todo se detuvo. En ese momento, Zor-El volvió a ver su propia infancia. Pasando hambre, entrenando, ascendiendo en las filas del dominio. Vio los rostros de aquellos a quienes mató, los inocentes, los testigos, cada mentira que se dijo a sí misma para justificar la sangre. Y entonces regresó. Las lágrimas se habían deslizado por sus mejillas sin permiso. Él sorbió su bebida y dijo: «Soy el mensaje». Zor-El tembló. «¿Un mensaje para quién?». «Para la galaxia», dijo él. «Para aquellos que piensan que los humanos solo éramos ruido y caos». «No lo éramos». Ella apretó los puños. «Nos infectaste. Eres un arma». Él sonrió, pero no con orgullo. Con otra cosa, algo antiguo. «No. La Tierra es el arma. Yo solo soy el recordatorio». Luego se puso de pie. Era de estatura media, delgado, nada extraordinario, pero el aire parecía apartarse a su alrededor, como si ni la física quisiera interponerse en su camino. ¿Aún crees que el poder se basa en la dominación, los números, la potencia de fuego? Pero los humanos no ganamos así. Ganamos porque primero nos rompemos y luego nos reconstruimos más fuertes. Cada dolor nos hace más afilados. Cada caída nos enseña a levantarnos. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver a la galaxia? Él pasó a su lado. Porque la galaxia nos olvidó, y nosotros lo recordamos todo. Mientras él desaparecía en las calles, Zor-El se quedó inmóvil, no por miedo, sino por asombro. No sabía qué la asustaba más, las palabras del humano o cuanto de ellas ya creía. La mañana después de su encuentro con el humano, Zor-El se despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido a través del fuego. No recordaba el sueño, solo fragmentos de guerra y un rostro. Su rostro,
flotando justo debajo de la superficie de sus pensamientos. Pasó horas vagando por las calles de Elite Prime, tratando de quitarse la sensación de que ya no estaba sola en su propia mente. La gente se apartaba a su paso, no porque la reconocieran como del dominio, sino porque algo en ella ahora se sentía, tocado, diferente. La noticia se había extendido rápido. El humano había sido visto. Algunos lo llamaban el fantasma del terror, otros el caminante de la memoria. Pero entre aquellos que habían sobrevivido al contacto, solo había un nombre susurrado como una advertencia: Echo. Sorel se encontró murmurándolo en voz baja sin darse cuenta. Sabía que esto no podía terminar con una conversación. No en una galaxia construida sobre el miedo y la dominación. El dominio no descansaría hasta entender en qué se había convertido la Tierra. Y desde luego no dejarían que un humano anduviera por ahí reescribiendo el equilibrio mental de cada especie que encontraba. Así que envió un mensaje, no al dominio, sino al Círculo Sombrío, una unidad clandestina de cazarrecompensas y exmilitares demasiado peligrosos para la política. No hacían preguntas. Aceptaban créditos. Y si algo podía morir, ellos podían matarlo. No les dijo que era él. Solo les dio una ubicación y dijo: el objetivo es humano. Altamente inestable, peligroso. Llegaron en menos de un día. 6 de ellos, con armadura completa, genéticamente mejorados y cargando suficiente potencia de fuego para derribar una ciudad-fortaleza. Ella no fue con ellos. Observó desde una azotea, con los dedos temblando contra el frío cañón de su rifle. No para disparar, sino solo para sentir algo sólido. Echo estaba de pie en medio del callejón donde lo acorralaron. Tranquilo, desarmado. La misma chaqueta raída, los mismos ojos lentos y pacientes. El primer soldado apuntó. Al suelo. Él no se movió. Abrieron fuego. Y fue entonces cuando todo se detuvo. No solo los disparos. El tiempo. Sorel parpadeó y el mundo a su alrededor se distorsionó como si la propia gravedad se hubiera resquebrajado. Los mercenarios estaban congelados a mitad de movimiento. Las balas flotaban a centímetros de su pecho, suspendidas en el aire como gotas de lluvia en una tormenta. Y Echo, él caminaba tranquilamente entre ellos, mirando cada rostro uno por uno, no con ira, no con piedad, sino con comprensión. Entonces comenzaron las alucinaciones. Sorel ya no veía a Elite. Estaba dentro de un recuerdo, no el suyo. El de uno de los mercenarios. Un hogar de la infancia, una familia rota, una decisión que llevó a la traición. Y luego otro. Cada mercenario se estaba desmoronando ante sus ojos, no por heridas, sino por el recuerdo. Para cuando la realidad volvió a la normalidad, estaban en el suelo, sollozando, convulsionando, rotos. No se había derramado ni una sola gota de sangre, pero todos estaban destrozados de formas que ninguna tecnología médica podría reparar jamás. Sorel no podía respirar. Echo la miró desde el callejón. Sabía dónde estaba. Tú los trajiste, dijo él a través de las comunicaciones, sin enfado, solo cansado. ¿Pensaste que podías detener una idea? Ella susurró en respuesta. ¿Qué eres? Soy lo que sucede cuando la evolución se vuelve hacia adentro. Y entonces desapareció. Ella descendió de la azotea aturdida, pasando junto a los mercenarios derrumbados que ahora se mecían en silencio, atrapados en cualquier espejo que Echo les hubiera mostrado. No se detuvo hasta que llegó al borde de la ciudad, su comunicador zumbando con señales del dominio. Alguien había rastreado su nave robada y venían rápido. Pero no le importaba, porque ahora en su pecho lo sentía. Lo mismo que los otros habían sentido. No control, no invasión, sino conciencia. Una claridad aplastante e innegable de que cada decisión que había tomado, cada vida que había arrebatado, cada orden que había seguido ciegamente era suya para cargarla por siempre. Echo no le había dado una maldición. Le había dado la verdad. Y eso era mucho más peligroso. El dominio no envió una nave de rescate. Envió una flota de limpieza. 4 acorazados clase Dreadnought. 2 bahías de transporte llenas de escuadrones de drones. Una nave de mando conocida solo como el Silencio. Su propósito nunca fue salvar supervivientes.
Era borrar amenazas. Silenciosamente. Absolutamente. Sorel los vio llegar desde la órbita, sus cascos negros como moratones contra las estrellas. Ni siquiera había intentado esconderse. Se sentó en el polvo fuera de las puertas del perímetro de Ilith, todavía envuelta en sus pensamientos, todavía atormentada por lo que Eco le había mostrado. Desembarcaron sin palabras. Soldados esbeltos con armaduras negras se desplegaron por la colonia, buscándola a ella, a Eco, a cualquier cosa fuera de lugar. Los civiles fueron acorralados, interrogados, silenciados con una mirada. Sorel conocía el guión. Una vez lo había escrito. Ahora estaba del otro lado. Un oficial del dominio llamado Comandante Res la encontró sentada allí. Su rostro era afilado, artificial, mejorado quirúrgicamente para intimidar. Sus ojos no eran suyos. Lentes cibernéticos que leían el pulso y las ondas cerebrales en tiempo real. Se la ve cansada, capitana, dijo. Y culpable. Ella no levantó la vista. ¿Alguna vez has visto a alguien llorar sin agua? Él hizo una pausa. Disculpe. Eco destrozó a 6 asesinos entrenados sin tocarlos, dijo ella en voz baja. Sin gritos, sin lucha, solo sus propios remordimientos, desgarrándolos por dentro. Ese es el enemigo que están persiguiendo. Él sonrió con desdén. Nosotros no perseguimos. Eliminamos. Ella casi se rió. ¿Crees que puedes matar a una especie cuya arma es el trauma? Res la miró fijamente durante un largo momento, luego hizo una señal a los guardias. Interróguenla, dijo fríamente, y transmitan su confesión a toda la flota. Sorel fue arrastrada a el silencio. No se resistió, no porque tuviera miedo, sino porque en el fondo sabía que esto ya no se trataba de ella. Se trataba de lo que Eco quería que el dominio viera. Dentro de la bahía de detención, la conectaron a una interfaz neuronal, una herramienta de interrogación estándar. Dolorosa, invasiva, diseñada para extraer memoria y emoción por la fuerza. Ella había supervisado cientos de ellas. Pero esta vez, algo salió mal. En el momento en que las ondas se conectaron a su sinapsis, los sistemas de la nave fallaron. Las luces se atenuaron. La temperatura bajó. Uno de los técnicos gritó y se arrancó el casco. «Está aquí», gritó. «Ya está aquí, dentro de la nave». La interfaz neuronal se volvió en su contra. Sorel convulsionó, pero no de dolor, sino de memoria. La suya, sí, pero ahora superpuesta con otras. Eco estaba compartiendo más. Vio la caída de la Tierra, como la humanidad se fracturó, luchó, casi se aniquiló a sí misma y luego se adaptó. No a través de la paz, no a través de la unidad, sino a través del dolor. No evolucionaron más allá del sufrimiento. Lo absorbieron, lo perfeccionaron, lo llevaron como una armadura. Y cuando se dieron cuenta de que la galaxia había seguido adelante sin ellos, burlándose de ellos, no construyeron naves. Construyeron ideas. Armas hechas de historias, remordimiento, culpa, memoria, cosas que ningún escáner podía detectar y ningún escudo podía bloquear. Sorel gritó, pero no de miedo, sino de claridad. Cuando la visión terminó, estaba sola en la cámara. Los guardias estaban inconscientes. La habitación olía a metal y miedo. Sus ataduras habían sido cortadas. Un único mensaje parpadeaba en el monitor de la pared, grabado en rojo. No puedes matar lo que ya has hecho parte de ti. Eco había estado allí, dentro de la nave, dentro de la flota. Ya no se trataba de una guerra física. Era la infiltración de la mente. Y si Eco había tocado esta nave, esta tripulación, entonces el dominio ya estaba infectado, no con un virus, sino con duda, con memoria, con humanidad. Sorel salió al pasillo. Todo estaba en calma. El silencio ya no era solo un nombre. Era real, denso, vivo. Pasó junto a habitaciones llenas de soldados del dominio desplomados en sus sillas, mirando al vacío, con los rostros húmedos de lágrimas que no entendían. Algunos susurraban nombres. Otros, disculpas. El resto simplemente lloraba. Sorel ya no necesitaba órdenes. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a Eco de nuevo,
porque si este era el comienzo del regreso de la humanidad a las estrellas, entonces la galaxia ya estaba en guerra, y nadie había disparado un solo tiro. Sorel abandonó la nave del dominio antes de que se hiciera pedazos desde dentro. No lo decía en sentido metafórico. Para cuando regresó a la superficie de Ilith, el silencio había comenzado a derivar en órbita. Sistemas fallando, IA corrompida. Miembros de la tripulación muertos, inconscientes o susurrando sin sentidos en los rincones de los pasillos oscuros. Las naves restantes de la flota no se atrevieron a atracar. Se retiraron en silencio, con los motores zumbando en retirada. Le envió un último mensaje al comandante Res. Intentaste borrar un fantasma. Ahora el fantasma vive en todos ustedes. Él nunca respondió. Sorel se sentó en un puesto de lanzaderas abandonado cerca del borde exterior de Ilith, esperando. Sabía que Echo vendría. No porque fuera predecible, sino porque él quería que ella lo siguiera. Ya le había mostrado demasiado como para dejarla marchar intacta. Y en el fondo, ella sabía que ya no lo estaba siguiendo. Se estaba convirtiendo en parte del camino. Un zumbido grave llenó el aire detrás de ella. Se giró. Echo estaba allí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, observándola como si ya supiera lo que ella había decidido. Pensé que huirías, dijo él. Lo intenté, respondió ella. Pero seguías en mi cabeza. Él asintió como si fuera lo esperado. Una vez que has visto la verdad, no hay vuelta atrás. La galaxia está construida sobre mentiras. Sistemas que protegen el orden, no a las personas. El dominio, el consejo, incluso los rebeldes. Todos temen al caos. Pero los humanos, nosotros nacimos en él. Ella lo miró fijamente. No has vuelto para conquistar, ¿verdad? No, dijo él en voz baja. Hemos vuelto para recordarles, para que sientan en qué nos convirtieron. Sorel se acercó. ¿Hay más como tú? El río entre dientes. No como yo. Peores. Sintió un escalofrío a pesar del calor. Y están viniendo. Él no respondió. No era necesario. Esa noche, Echo la llevó a una nave enterrada en las profundidades de las paredes de un cañón oxidado a las afueras de la ciudad. No parecía gran cosa. Pequeña, llena de cicatrices, remendada con piezas de una docena de especies. Pero cuando tocó el casco, la puerta se abrió con un silbido, y se dio cuenta de que no era el metal lo que reaccionaba. Era la memoria. Por dentro, la nave pulsaba con energía, no de motores, sino de algo más profundo. Historias, dolor, rabia, 1000 voces susurrando en idiomas que no podía entender, pero que sentía. Él hizo un gesto hacia el asiento del piloto. Ya no eres una soldado. Ahora eres una testigo. Has visto en qué se convirtió la Tierra, y pronto otros también lo harán. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Él sonrió. Al centro de la galaxia. El corazón de Sorel se aceleró. ¿El consejo? Echo asintió. Construyeron una civilización sobre el miedo a lo que los humanos podrían llegar a ser. Ahora conocerán en lo que nos convertimos. Se sentó a su lado. La nave se elevó hacia el cielo, atravesando las nubes como un recuerdo olvidado que vuelve a la superficie. Las estrellas les dieron la bienvenida, silenciosas, expectantes, ignorantes. Y mucho más allá de los sistemas conocidos, en los oscuros rincones del espacio olvidado, otras naves se agitaron. Algunas grandes, otras pequeñas, algunas que habían estado a la deriva en silencio durante décadas, ahora cobraban vida. Cada una de ellas llevaba a alguien como Echo. Cada una de ellas llevaba el mismo mensaje. Encontraron la Tierra. Ahora la Tierra los encontrará a ustedes, y a la galaxia. Y no estaba preparada. El Consejo Galáctico se reunió en la Aguja Celestial, una fortaleza suspendida en órbita baja sobre el planeta neutral de Corvex Prime. La aguja era más un símbolo que una estructura. Cúpulas de cristal y torres de acero se elevaban en espiral por encima de las nubes, rodeadas de redes de defensa y naves de guerra camufladas. Se suponía que representaba la unidad entre las estrellas, el equilibrio, la estabilidad. Pero dentro, las cámaras del Consejo eran cualquier cosa menos estables.
Representantes de las 27 especies gobernantes se reunieron alrededor del anillo de obsidiana, sus túnicas y uniformes más ceremoniales que funcionales. La tensión zumbaba en el aire como estática. La silla del dominio estaba vacía. Los rumores del colapso del silencio ya habían comenzado a filtrarse, y el nombre en boca de todos, pronunciado solo en tonos bajos y temerosos, era humano. La embajadora Sarelle, de la Confederación Ctani, fue la primera en romper el silencio. «Están regresando», dijo, su voz delgada pero firme. «Y no en flotas, no con armas, sino con algo mucho más peligroso». El alto comandante Barcon gruñó. «Llevan siglos extintos». «No». Esta vez fue el embajador Trex de los Valari, una raza telepática que solía mantenerse al margen de los debates emocionales. Sus ojos brillaron débilmente. Nunca se extinguieron. Se volvieron hacia adentro. Y ahora algo ha despertado. Antes de que más voces pudieran unirse, las luces de la cámara parpadearon. Al principio, supusieron que era un fallo. Hasta que la pantalla holográfica central se iluminó, no con el sello habitual del Consejo, sino con un rostro. Humano. Sin etiqueta de identificación, sin encriptación, solo una imagen clara y firme de Echo. No habló. No lo necesitaba. Cada delegado en la cámara se puso rígido de repente. Algunos jadearon. Otros se agarraron el pecho o cayeron de rodillas. La sala se llenó de un silencio tan profundo que parecía que el propio vacío del espacio hubiera entrado. No estaban siendo hackeados. Les estaban mostrando. Cada miembro del consejo vio algo diferente, personal, devastador. Remordimientos íntimos, traumas, errores enterrados en lo profundo de la historia de su especie. El genocidio que los Barcon negaban, la traición dentro de los propios archivos de los Ctani, los experimentos mentales secretos de los Valari. La cámara se convirtió en una catedral de la expiación. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, la transmisión terminó. La sala permaneció en silencio durante largos momentos. Luego, el sistema de IA de la aguja, inalterado en 1000 años, habló en voz alta: origen de la transmisión, firma humana. Ubicación, dentro de la jurisdicción del Consejo. Prioridad, alfa roja, existencial. El pánico estalló. Han infiltrado el espacio del Consejo. Gritó uno. Rompieron nuestras barreras mentales. Gritó otro. Eso no es posible. Pero lo era, porque la humanidad nunca había necesitado romper defensas. Solo necesitaban recordar a todos lo que ya estaban ocultando. De vuelta a bordo de la nave impulsada por la memoria, Sorel observaba a Echo mientras las estrellas se curvaban a su alrededor. Podía sentir la reacción del Consejo a través de cada pulso de la nave. Esta nave no era solo una máquina. Estaba sintonizada con la emoción, alimentándose de los temblores de culpa colectiva a través de las civilizaciones. «Acabas de asustarlos», dijo ella en voz baja. «Pero el miedo puede unirlos contra nosotros». Echo no se inmutó. Siempre lo hace. Pero esto no va de nosotros contra ellos. Ella entrecerró los ojos. ¿Entonces de qué va? Él se volvió, su rostro ilegible. Va de hacerlos sentir de nuevo. Estos imperios enterraron su pasado en datos, protocolos y control. Esterilizaron la historia. Pero no se puede borrar el dolor. Solo se puede olvidar. Y los humanos, nosotros nunca olvidamos. Lo llevamos, aprendimos de él, dejamos que nos definiera. Sorel miró por el ventanal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los ojos de Echo se dirigieron hacia el horizonte. Ahora les mostraremos hasta dónde puede evolucionar el dolor. Llegaron al borde del espacio del Consejo horas después. Un bloqueo de naves de defensa los esperaba. Cientos de ellas, extendidas a través de las estrellas como un muro de luz y acero. Sorel esperaba que Echo diera la vuelta, que buscara otro camino. No lo hizo. En cambio, cerró los ojos y la nave respondió, no con armas, sino con memoria. A través de todo el bloqueo, las naves comenzaron a recibir transmisiones no autorizadas. No solo imágenes, emociones. Miembros de la tripulación cayeron de rodillas, viendo cosas de la historia de la Tierra que no podían procesar.
Las trincheras de una guerra mundial. Las nubes en forma de hongo de una antigua destrucción. Niños abrazando a sus madres mientras los cielos ardían. Manifestantes sosteniendo pancartas frente a rifles. Astronautas llorando en el silencio de la gravedad cero. Un capitán Barcon gritó por el comunicador. Mi tripulación se ha quedado paralizada. Están recordando cosas que no son suyas. Un piloto gritó. Vi morir a una niña pequeña, y me miró como si yo fuera su padre. ¿Por qué? La nave de Eco nunca disparó un solo tiro. Simplemente se movió a través del bloqueo como si el propio dolor hubiera abierto un camino entre las estrellas. Sorel se sentó a su lado, atónita. Los estás destrozando. No, dijo él. Les estoy recordando lo que significa sentir. Y no nos detendrán. Mientras pasaban la última línea de defensa, las estrellas se abrieron ante ellos, y más adelante se alzaba el mundo natal del Consejo, un brillante planeta de cristal y oro. Sorel susurró. Te están esperando. Eco finalmente sonrió. No, dijo. Se están esperando a sí mismos. El mundo natal del Consejo, Aurelión, brillaba como una joya bajo ellos. Era la corona de la civilización galáctica. Imponentes ciudades de agujas cristalinas, anillos de tránsito de gravedad cero, jardines orbitales que colgaban como linternas en la atmósfera. Durante siglos, había representado la paz a través del poder, la ley a través del miedo, el progreso a través del control. Ninguna guerra había tocado su suelo en más de 400 años. Hasta ahora. La nave de Eco descendió a través de la atmósfera sin oposición. Todos los sistemas de defensa se habían quedado en silencio. No apagados, sino en silencio, como si estuvieran escuchando. Sorel se aferró al reposabrazos mientras pasaban sobre el distrito capital. Podía sentir la nave vibrar, no mecánicamente, sino emocionalmente, como si estuviera sintiendo la tensión que cubría la ciudad de abajo. ¿Van a luchar?, preguntó en voz baja. Eco no respondió de inmediato. Estaba de pie en la proa de la nave, observando el horizonte elevarse hacia ellos. No, dijo. Van a recordar. La nave aterrizó en el centro de la Plaza del Consejo, un lugar donde una vez se terminaron guerras y se dio la bienvenida a nuevos mundos. Una multitud masiva se había reunido rodeando la plaza en silencio. Sin guardias, sin armas, solo representantes, ciudadanos, líderes y niños esperando. Eco salió solo. Sorel lo siguió, pero se quedó atrás. Este no era su momento. Nunca lo había sido. El silencio era total. Y entonces Eco habló. No alzó la voz. No gritó. Simplemente habló. Y cada sistema de altavoces, enlace neuronal y red de biotraducción amplificó sus palabras por todo el mundo. ¿Saben qué hacía peligrosos a los humanos? Ninguna respuesta, ni siquiera un susurro. No era nuestra fuerza, dijo. No era nuestra ciencia. Ni siquiera era nuestra violencia. Hizo una pausa. Era nuestra capacidad para rompernos y aún así seguir adelante. Su voz se suavizó. Pensaron que el dolor nos hacía débiles. Que nuestra historia, nuestro caos, nuestra crueldad nos consumirían. Pensaron que moriríamos en el lodo del que salimos. Y tal vez lo hubiéramos hecho si no hubiéramos aprendido a cargarlo. Las pantallas alrededor de la plaza cobraron vida. No mostraban propaganda. No mostraban poder. Mostraban la verdad. Imágenes crudas y reales del pasado de la Tierra. La fealdad, el desamor, la resiliencia. Niños sacados de los escombros, extraños compartiendo pan durante la guerra, soldados enterrando a sus enemigos, protestas por los derechos civiles, refugiados convirtiéndose en científicos, madres enterrando a sus hijos y aún así levantándose para trabajar al día siguiente. Cada segundo era pesado. La gente en la multitud comenzó a llorar. Algunos gritaron y corrieron. Otros simplemente se desplomaron en el lugar. Esto es lo que temían, continuó Eco. No nuestras armas, no nuestras mentes, sino nuestra capacidad para soportar. Y ahora ustedes también lo sienten. Porque todo lo que construyeron, su orden, su jerarquía, su silencio, todo fue construido sobre el olvido. Miró hacia la imponente aguja del Consejo.
Y el olvido se ha terminado. De repente, un miembro del consejo, una Valari alta de piel plateada, dio un paso adelante. Su voz temblaba. ¿Qué quieres de nosotros? Eco se volvió hacia ella lentamente. Nada, dijo. La respuesta golpeó más fuerte que cualquier exigencia. No estamos aquí para conquistarlos, dijo. Estamos aquí para darles aquello con lo que nos vimos obligados a vivir. Borraron el legado humano porque les asustaba. Ahora lo llevarán ustedes. Dio un paso atrás, y detrás de él, docenas más emergieron de la nave. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos ellos humanos. Algunos nacieron en la tierra. Otros nacieron entre las estrellas, pero llevaban el recuerdo de la tierra como una cicatriz en su ADN. Sobrevivientes. Portadores. Eco nunca había estado solo. Caminaron hacia la plaza, extendiéndose entre la multitud. Sin predicar, sin exigir, solo existiendo. Prueba viviente y respirante de que la tierra había sobrevivido, evolucionado y regresado no con fuego, sino con sentimiento. Sorel finalmente salió, y la embajadora Valari se volvió hacia ella. Tú eras del dominio, susurró. Lo era, dijo Sorel. Y estaba ciega. Él no me cambió. Solo me mostró lo que ya sabía y no quería enfrentar. Lágrimas brotaron en los ojos de la alienígena. ¿Se detendrá alguna vez este recordar? Sorel miró al cielo. No, si tenemos suerte. El consejo no cayó ese día. No se disolvió ni ardió, pero se doblegó. Por primera vez en siglos, sus líderes caminaron entre la gente. Se cuestionaron leyes. Se desclasificaron historias. Se derribaron monumentos, no por la rabia, sino por las manos de quienes una vez los protegieron. Y en su lugar, construyeron archivos de la verdad, de la tierra, del sufrimiento y de la supervivencia. El mensaje había sido entregado no con guerra, no con ocupación, sino con la única arma contra la que ningún imperio podía defenderse, la humanidad.